Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 25 de junio, Invierte en la eternidad, dirigido por el pastor Félix Armando Iglesias. Ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza, sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Segunda carta a los Corintios 8, 1 al 2. El hermano Félix Armando Iglesias Echavarría tiene 36 años, es pastor en la Iglesia Bautista Roca de Agua Viva en Santa Clara, Cuba. Está casado hace 13 años con la hermana Liliana y juntos tienen 2 hijos, Álvaro Daniel de 9 años y Alma Esther de 5 años. Ambos conocieron a Cristo en 2009 y desde entonces han servido al Señor con gozo. Es graduado de Teología, Consejería Bíblica y Ministerio Juvenil en el Seminario Teológico Bautista Luis Manuel González Peña de Santa Clara. Actualmente es estudiante del Instituto de Expositores IDEAR de Argentina y pastor residente en plantación de iglesias con Endos Network. Copastor en la Iglesia Bautista Emanuel durante 6 años y desde 2022 pastor en la Iglesia Bautista Roca de Agua Viva en Santa Clara. Además, en 2018 fue parte de un equipo misionero que sirvió en Colombia durante 2 meses ministrando en ciudades como Bogotá, Cartagena de Indias y Riohacha, donde tuvieron el privilegio de ministrar entre los indígenas Wayuu en esta última ciudad. Roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí, se me esconde entero fiel, solo encuentro paz en ti, rico limpio manantial, en el cual lavado fui. Aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr, solo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar. Mientras haya de vivir y al instante de expirar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, se me esconde entero fiel, roca de la eternidad. Mis hermanos, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy buenos días, Manuel, gracias a Dios. Buenos días, bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Buenos días, bien, gracias a Dios. Me alegra mucho. Bueno, hoy junio 25 tenemos el devocional de Invierte en la eternidad. Nos está acompañando el pastor Félix desde Cuba. Muy buenos días, pastor. Buenos días, hermanos. Dios les siga bendiciendo a cada uno. Gracias al Señor por esta oportunidad. Así que espero en el Señor que cada uno tenga un día muy bendecido para la gloria de Dios. Hermano Carlos. Amén, sí, señor. Sí, tenía la manito levantada. Es pidiendo lectura, si es posible. Bueno, hermanos, pues al Señor agradecemos en este nuevo día que Dios ha creado para su gloria, y pues hoy tenemos una oportunidad más para
crecer en la palabra del Señor, para tener la bendición también de poder compartir juntos y aprovechar este tiempo y que pueda ser un arranque del día muy bendecido para la gloria de Dios. Así que es mi deseo que en esta mañana pues podamos disfrutar de este tiempo devocional y que sea el Señor bendiciéndonos a cada uno de nosotros. Así que, hermano, quisiera en esta mañana, si algún hermano pudiera leer el devocional, y así mismo una vez que ha tenido la lectura del devocional, bueno, pues pudiera tener una oración para comenzar. Si algún valiente por ahí quisiera atreverse y leer el devocional de hoy. Amén. Claro que sí. Sí, muchas gracias, mi hermano. Adelante. Bien. Junio 25. Invierte en la eternidad. Ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en algunas iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. 2 Corintios 8, del 1 al 2. La aflicción es uno de los medios principales con los que Dios forma nuestro carácter, pero también es uno de los medios con los que Él revela nuestro carácter. Aunque las Escrituras nos dan muchos ejemplos de cómo la aflicción expone las debilidades morales, también existen múltiples ejemplos de cómo la aflicción resalta la virtud. Uno de estos ejemplos fue la iglesia de Macedonia. Pablo dijo que estos creyentes pasaron por una gran prueba de aflicción y por una profunda pobreza. 2 Corintios 8:2. ¿Qué reveló esta aflicción? Un gozo abundante y una riqueza de su liberalidad. El ejemplo de esta iglesia es digno de reflexión. Precisamente por eso lo mencionó Pablo, el que quería que la iglesia en Corintio aprendiera de ellos para que abundaran en esta obra de gracia. 2 Corintios 8:7. Considera lo que hizo que la iglesia de Macedonia fuera digna de imitar. Primeramente se dieron a sí mismos al Señor. Su generosidad fue simplemente una expresión de su devoción a Cristo. Como Señor de todas las cosas, Él gobernaba sobre sus finanzas. Segundo, dieron en respuesta a la gracia de Dios que había sido dada en la iglesia de Macedonia. 2 Corintios 8:1. Tercero, dieron más allá de sus posibilidades. Estuvieron dispuestos a dejar a un lado ciertos deseos legítimos para poder suplir las necesidades reales de otros. Cuarto, dieron de su propia voluntad, no en respuesta a presiones externas. Y quinto, suplieron con muchos ruegos el privilegio de dar a otros. La generosidad fue algo que querían hacer, no algo que sentían que debían hacer. Pablo quiere que nos comparemos con los macedonios para que nos hagamos este tipo de preguntas. Primero, ¿me estoy dando primeramente al Señor? Segundo, ¿estoy dando en respuesta a la gracia de Dios? ¿O es lo que dirige mi generosidad? Repito, perdón. ¿Es eso lo que dirige mi generosidad? Tercero, ¿estoy saliendo de mi zona de comodidad al dar? Cuarto, ¿estoy dando sin obligaciones externas, sin que me empujen ni me presionen? Y quinto, ¿anhelo el privilegio de servir a los santos? No sabemos de qué forma respondieron los corintios, sin embargo, sí podemos estar seguros de que Dios quiere que respondamos con una inversión fiel y gozosa en las cosas eternas. Un día todos nos presentaremos ante Él y nada de lo que ofrece seguridad terrenal, cuentas de ahorro, inversiones inmobiliarias, fondos de pensiones, significarán nada. En aquel día lo único que tendremos es el tesoro que hemos hecho en el cielo mediante nuestro trabajo por el Evangelio. Mateo 6, 19-21. ¿Qué está revelando tu generosidad respecto a tu carácter? Y para profundizar, 2 Corintios 8, del 1 al 7. Voy a estar orando entonces.
Muy bien, mi hermano, sí, gracias. Bien. Padre amado, en esta ocasión, Señor, venimos a tu presencia para darte gracias por un día nuevo, por las misericordias que has tenido con cada uno de nosotros, al mantenernos vivos aún, Señor, y en estar luchando todavía, Señor, contra las cosas de este mundo, y buscando cada día ser formados a la imagen de tu Hijo, Señor. Y esta oportunidad, parecernos a aquellos hermanos nuestros, los macedonios, hace muchos años, Señor, cuando tú por tu gracia les diste ese privilegio de ser entregados, Señor, a abonar para tu obra, Señor, a desprenderse de las cosas que quizás eran importantes para ellos, pero que tuvieron esa magnífica generosidad, Señor, de dar más allá de sus fuerzas por la causa del Evangelio, Señor, por aquellos que estaban iniciando en otro lugar y apoyando esta maravillosa obra tuya, Señor. Por eso hoy también te damos gracias, Señor, para que este mensaje que tú tienes preparado para nosotros sirva para que nuestra vista esté puesta en las cosas celestiales, amado Dios, no en las de la tierra, que podamos hacer las inversiones financieras, esas inversiones también de tiempo y de todo lo que conlleva nuestra existencia en esta vida, Señor, para que seamos enriquecidos allí en los cielos, Señor, que tengamos ese desprendimiento de las cosas terrenales y que nuestra mira esté siempre puesta en lo que a ti te agrada, Señor, y que no pensemos tanto en nosotros, sino en aquellos que están necesitados en gran manera, amado Dios. Sobre todo que la causa de tu bendito evangelio siga extendiéndose y que muchos de los que hoy tienen dificultades en ejercer su ministerio puedan hacerlo a través de las generosidades de aquellos que sí podemos hacerlo, Señor. Permite, Dios, que nuestro corazón sea tocado y que podamos ser esos canales de bendición, Señor. Los canales que tú tienes dispuestos para que se haga tu perfecta y santa voluntad, que podamos servir a tu causa, Señor. A esa hermosa voluntad tuya de hacer que no se pierda ninguno, Señor, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y de eso sabemos que todos tenemos muchas maneras de colaborar y de ayudar, Señor. Ayúdanos a entender este propósito tuyo, que quitemos la vista en las cosas de la tierra que son perecederas, que no nos llevan a ninguna parte, amado Dios, y que finalmente son vanas porque no trascienden. Todo lo que es en este mundo es corruptible y está llamado a desaparecer, más las cosas eternas, las cosas de tu reino, Señor, son eternas, Señor, y es allí donde debemos invertir. Te damos gracias, Padre Santo, y que sea una oportunidad para aprender cada día más de ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano Carlos. Gracias. Y muy bien, muy agradecido, mi hermano, por la lectura del devocional. Y qué bueno, ¿verdad? Qué coincidencia que el Señor nos ha permitido tener la lectura de este devocional precisamente en una semana donde pudiéramos decir el mundo ha experimentado cierto caos. Resulta ser que los ataques de de Israel hacia Irán y la respuesta de los iraníes en consecuencia con los ataques y demás, la intervención de los Estados Unidos, todas estas cuestiones, más la amenaza del cierre del estrecho de Hormuz, sí, ciertamente provocaron en el mundo, como decía anteriormente, cierto caos. ¿Por qué razón? Porque las personas entraron en pánico. Todavía hay muchas personas, obviamente, y me refiero básicamente a personas que están fuera o alejadas de las zonas de conflicto, no precisamente, obviamente, el miedo que sienten las personas que están directamente expuestas. Pero, por ejemplo, me refiero específicamente al caos que se generó en la bolsa, en las cotizaciones del petróleo. Todos los mercados mundiales comenzaron, como se dice, a tambalearse o a temblar. Y resulta ser que esto es dado básicamente por el miedo que genera que tu inversión, tu dinero, tus valores, por lo cual tú quizás has trabajado muchísimo, está en riesgo y está en peligro. Y cuando leemos y vemos nuestra realidad, lo que estamos enfrentando hoy como mundo, como naciones, cada una con sus propios desafíos, y leemos este devocional, el Señor creo que directamente nos lleva a pensar
en la necesidad que tenemos de invertir en lo eterno. Y así termina este devocional, pero no vamos a ir de atrás hacia adelante, ¿no? Y esto realmente, hermanos, es muy importante. Es algo que nosotros debemos tener muy claro. Y así se llama este devocional: invierte en la eternidad. Y el autor en el devocional hemos visto que lo bosquejó de una manera muy preciosa, muy bonita. Y tenemos como hay una serie de observaciones que hace él de este pasaje de 2 Corintios 8, y también algunas preguntas que se hacen, y vamos a estar viéndolas más adelante. Pero realmente hay algo muy interesante, hermanos, y resulta ser que nosotros cuando miramos este ejemplo que tenemos aquí, que Pablo resalta y le enseña a los corintios, hay algo que es mucho más valioso que el dinero. Y vivimos en sociedades donde el dinero manda, donde nosotros trabajamos constantemente, para algunos más que otros, pero trabajamos para poder llegar, como se dice, a fin de mes. Y resulta ser que tenemos la necesidad de trabajar, de invertir, pero no podemos perder de vista, los que somos hijos de Dios, que nuestra mayor inversión, nuestra mayor recompensa, nuestras coronas, todo esto proviene de Dios y nuestra vida está en las manos de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces realmente la escasez económica genera estrés. La escasez económica, hermanos, genera estrés, genera preocupaciones. Aquellos que somos hombres y tenemos sobre nuestros hombros la responsabilidad de solventar o de alguna manera cubrir las necesidades de nuestra familia y trabajar por el bienestar de los nuestros, sentimos el peso que tenemos sobre nuestros hombros cuando quizás el dinero no nos alcanza, o cuando el trabajo no nos está saliendo bien, cuando quizás no tenemos las compras en aquellos casos que aplique, o las ventas, según sea el caso. Y de esta manera nosotros podemos ir mirando que a veces nuestra realidad puede ser caótica, o puede ser convulsa, o quizás pueda estar manejándose de una manera inestable. Pero tú y yo tenemos que saber algo: es que nosotros estamos en las manos de Dios. No podemos quitar nuestra mirada del trono. Nuestro Señor Jesucristo sigue gobernando, nuestro Señor Jesucristo sigue reinando, y quizás a veces con más, otras veces con menos, pero Dios está al control. Y como les decía, sabemos que a veces trae aflicción, trae dificultad a la familia, al bienestar del hogar, a la nación, la falta de recursos económicos. Y no quiero ser o sonar muy espiritual o rimbombante con esto, pero sí quiero decirte algo, mi hermano. Hay cosas que son más importantes que el dinero. Hay cosas que son mucho más valiosas que el dinero. Lo que pasa es que nosotros quizás no nos percatamos. Yo siempre trato en la iglesia local, cuando iniciamos nuestro servicio de adoración, nosotros comenzamos siempre con un tiempo de acción de gracias y de gratitud. ¿Y por qué? Porque precisamente en nuestro país en mi país Cuba, hay muchas necesidades, hay muchas carencias de cosas básicas que nosotros en cualquier país del mundo lo podemos ver y está cubierto y resuelto. En nuestro país es un desafío. Sin embargo, a veces esa realidad provoca que nosotros perdamos de vista cosas importantes que son motivos de acción de gracia. Precisamente, por ejemplo, poder congregarnos, poder estar reunidos, poder vernos, abrazarnos, caminar, levantarnos, quizás algunos con dolores, otros con los achaques de la edad, quizás otros padeciendo algunas enfermedades, pero sencillamente llegar hasta nuestro lugar de reunión y poder vernos, abrazarnos, compartir, eso realmente es algo valioso. Y a veces, ¿en qué está nuestro corazón? Pensando en que si no nos va a alcanzar el dinero, o que si no tenemos la corriente suficiente y los cortes de luz son muy prolongados, si quizás falta este producto o falta el otro, o si están subiendo los precios, en fin. Y nuestra vida muchas veces está cargada y llena de afanes. Y son las aflicciones que muchas veces tenemos que pasar en esta carne en la cual estamos, pero no podemos olvidar que tenemos que agradecer a la fuente de toda bendición. Y lo primero que quisiera que tú y yo tuviésemos en cuenta en esta mañana es que hay bendiciones espirituales que son invaluables, que no se pueden comprar.
El hecho de que tú y yo estemos hoy aquí conversando es una gran bendición. ¿Por qué razón? Porque tú y yo somos hijos de Dios, de diferentes naciones, pero estamos unidos por la misma sangre, por la sangre del Cordero. Esas son bendiciones que no podemos ni siquiera imaginar cuán valiosas son, porque a veces sabemos y experimentamos la riqueza que tiene ser hermanos en Cristo, ¿no? Muchas veces estamos experimentando constantemente el amor de nuestros hermanos y sabemos que somos seres humanos caídos, pero y necesitados de la gracia del Señor, pero verdaderamente la iglesia, el cuerpo de Cristo, tanto local como universal, es una gran bendición. Pero quiero decirte, por otra parte, como dije al principio, que muchas veces las aflicciones de la carne, muchas veces son realmente problemas que uno enfrenta. Y dice aquí el devocional, la aflicción es uno de los medios principales con los que Dios forma nuestro carácter. Y quiero detenerme ahí, porque las aflicciones realmente pueden constituir problemas. Pero ¿qué somos tú y yo? Tú y yo somos vasijas, somos obras de barro, somos construcción del Señor. Dios está obrando en nosotros. Y muchas veces pasa, y pasa con mucha frecuencia, que cuando llega el dolor a nuestra vida, nuestros ojos miran al cielo. Hay personas que han llegado a los pies de Cristo sencillamente en el peor de los momentos de su vida. Y uno dice, wow, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ahora que conozco a Cristo, las personas incluso que no son cristianas, cuando ven a los cristianos sufrir, se hacen preguntas? Y alguna pregunta es, oye, ¿se murió o se ha enfermado de muerte tal persona? Y esa persona es un gran hijo de Dios, es cristiano, es un hombre o una mujer fiel, padre o madre de familia, y está enfermo de muerte. ¿Cómo es posible que una persona, digamos, moralmente correcta, socialmente respetable, esté pasando por esta situación cuando hay otros que son quizás delincuentes, son sicarios, son asesinos, y a estos no les pasa nada? Y esta es una de las preguntas que muchas veces se hacen las personas. Pero quiero decirte algo, como dice el devocional y lo suscribo, la aflicción es uno de los medios principales por los cuales Dios forma nuestro carácter. Y las mismas personas que están a nuestro alrededor, y a veces hasta nosotros mismos, cuando miramos atrás y decimos, no sé cómo pude pasar por esta prueba, no sé cómo pude superar esta situación, cuando nosotros miramos atrás, vemos la mano de Dios y podemos decir, Señor, si estoy aquí es porque tú me has ayudado. Pero en esos momentos críticos, cuando estamos pasando por nuestro peor momento, sabemos que Dios nos está dando forma. Somos estas vasijas de barro. Y yo tuve la oportunidad de trabajar en un taller de alfarería. Y recuerdo que el barro no es sencillo. El barro es muy delicado. Una piedrecita, cuando uno lo lleva al horno, puede ocasionar que se dañe la pieza, la obra final. Y esto realmente es muy triste. Y es un proceso largo, es un proceso donde tienes que colar el barro, tienes que secarlo, tienes que darle las formas. A veces no coge la forma que uno quiere y entonces tienes que volverlo a hacer una y otra vez. Si te encuentras una piedra, después lo tienes que pasar. Finalmente, cocer el barro en una estufa donde el calor es extremadamente alto, y luego de pasar por este proceso ni siquiera puedes abrir la puerta en ese preciso momento. Tienes que esperar a que se enfríe naturalmente para luego sacarlo, pintar la vasija, etc. Y estos procesos, asimismo, es muy interesante que en la palabra del Señor nosotros seamos vistos como el barro y nuestro buen Señor como el alfarero nos va dando forma una y otra vez, y el barro suele ser rebelde. Y así mismo podemos ver a veces las aflicciones. A veces el Señor nos está quitando las cosas que nos sobran. A veces nosotros, vamos a decir, protestamos, ¿no? Nos quejamos de lo que Dios no nos ha dado. Pero a veces Dios no nos da determinadas cosas porque no van a ser de bien en nuestra vida. Y quizás en un momento determinado no lo entendemos. Como quizás ese sueño, ese anhelo o esa oración que estamos haciendo, el Señor no la contesta. O no la contesta al menos de la manera que nosotros esperamos que lo haga. Y resulta ser que el Señor muy probablemente esté trabajando en nuestro carácter. Y quiero decirte que no es solamente
dice aquí el autor, uno de los medios, pero hay muchas más maneras en las cuales Dios también forma nuestro carácter. A veces cuando tenemos una relación con una persona que quizás no sea muy cómodo para tratar, Dios también va dando forma a nuestro carácter. También de muchas maneras Dios también lo hace cuando nosotros quizás, por ejemplo, y estoy pensando en relaciones interpersonales, cuando quizás hay un vecino que te pone la música alta o quizás un compañero de trabajo que te hace bullying porque sencillamente tú eres un hijo de Dios, eres un cristiano, y cada una de estas cosas, hermano mío, puede estar redundando en la forma en que Dios está obrando en ti. Pero el autor está haciendo referencia en este devocional a una situación que estaba pasando, ¿verdad? O que había pasado en la iglesia de Macedonia. En la iglesia también, recordemos que en esta región de Macedonia estaba la iglesia de Filipos y demás. Y vemos acá cómo el apóstol Pablo le recuerda a los corintios este ejemplo de amor, aún a pesar de las dificultades que tenía estas iglesias de Macedonia, cómo ellos fueron de gran bendición y un ejemplo para precisamente los corintios, quizás con un mucho mejor estándar de vida, con quizás menos dificultades que los macedonios, pero podemos ver cómo Dios obró en ellos a tal manera que estos hombres y estas mujeres de Macedonia fueron hombres y mujeres valiosos, gente dadivosa, aún en los momentos más difíciles, ¿no? Dice también acá el devocional que la Escritura nos da muchos ejemplos de cómo la aflicción expone las debilidades morales y también múltiples ejemplos de cómo la aflicción resalta la virtud. Y quiero decirte algo, todos pasamos de cierta manera por una etapa recientemente en la historia de nuestra generación, como fue el periodo del COVID-19. Este fue un periodo realmente difícil, ¿no? Y aquí, por lo menos en mi país, resaltaba una frase: las crisis sacan lo mejor y lo peor de las personas. Veíamos personas que quizás perdieron su trabajo por razones de que no podían asistir y demás, y tuvieron que reinventarse. Algunos triunfaron en sus negocios, pero por otra parte vimos cómo otros se aprovechaban de esto y quizás sacaban o aprovechaban para dar sus likes y subir contenido y crear contenido a costa del dolor de otros, del sufrimiento, de la muerte. Y realmente era una realidad. Muchas veces en los momentos más críticos, más caóticos, podemos ver lo mejor de las personas, pero también puede aflorar lo más oscuro del pecado que habita en el corazón del hombre. Y te digo esto, hermano, porque tú y yo no estamos exentos. Tú y yo no estamos exentos de ser probados. Pero la pregunta que quizás podemos hacernos en este punto es: ¿estoy preparado yo para la prueba? ¿Estoy preparado yo para la aflicción? A veces nosotros no nos buscamos los problemas directamente, pero a veces los problemas, por decirlo de alguna manera muy coloquial, vienen a nosotros. Personas que quizás, como mencionaba al principio, en estos países, tanto en Irán como en Israel, quizás estaban trabajando, teniendo su vida normal, ordinaria, y factores externos, ajenos a ellos, han incidido de una manera directa en la aflicción de su carne, de su vida, ver su nación, ver quizás algunos, su familia, sus centros de trabajo destruidos. Y la pregunta otra vez es: ¿tú y yo nos preparamos para la aflicción? Y no estoy refiriéndome a que tengamos que vivir una vida paranoide, donde estamos esperando y velando cualquier oportunidad para sentirnos afligidos, para estar mal, para estar preocupándonos por lo malo que nos puede pasar. No me refiero a eso. Me refiero a si estamos trabajando en nuestro carácter para el día que la prueba toque nuestra casa. ¿Quién de nosotros está exento de enfermar? ¿Quién de nosotros está exento de que le ocurra un accidente y quizás pueda quedar imposibilitado? ¿Quién de nosotros está exento de partir a la presencia del Señor en este momento? Ninguno de nosotros, hermanos. Cada uno de nosotros estamos en esta vida y realmente vivimos por la misericordia de Dios. Tú y yo existimos porque el Señor cada mañana renueva sus misericordias sobre nuestra vida.
Realmente la palabra del Señor es preciosa y podemos encontrar muchos ejemplos de hombres y mujeres que pasaron por la prueba de la aflicción de múltiples maneras. Y ahora mismo viene a mi mente quizás José, vendido por sus hermanos. Qué tristeza que tus propios hermanos, tu sangre, tu familia te venda. Pero Dios obra de una manera maravillosa. José quizás no entendía cómo era posible que, amándole él, sus hermanos le vendan, vaya a parar a Egipto, sea engañado por esta mujer, la esposa de Potifar, cómo este hombre estuvo en la cárcel, cómo se olvidaron de él, pero de alguna manera u otra, como dice la palabra del Señor, el Señor estaba obrando también en la preservación de su pueblo. Y esto es algo verdaderamente que a nosotros nos llama la atención, porque no fue José el único. En la palabra de Dios tenemos múltiples ejemplos. Tenemos ahí mismo a Daniel, no se arrodilló, lo que implica hoy por hoy mantenerse firme en lo que hemos creído, firmes en la confianza que tenemos en el Señor y estar ahí de pie. Consecuencias, foso de los leones. Pero si miramos más adelante, hermanos, también vamos a ver que estaba el rey David, y también él tuvo que ser afligido en la carne. Y sabemos que obedecer a Dios también tiene sus consecuencias, pero vale más obedecer a Dios, o es necesario, como dice el libro de los Hechos, es más importante obedecer primeramente a Dios que a los hombres. Así sucesivamente, en Jesucristo encontramos el máximo ejemplo de lo que es la aflicción. Jesucristo sufrió, pero sufrió también antes de la cruz. Sufrió al ver a los suyos, sufrió al ver la dureza de los corazones de los fariseos. Pero Jesús verticalmente les decía, hipócritas. Pero sobre todas las cosas llevó en su carne, en su cuerpo, sobre sus hombros, tu culpa y mi culpa. Llevó sobre nosotros nuestro pecado. Llevó sobre él nuestros pecados. Y realmente nosotros hallamos en Jesucristo la máxima expresión de humildad, de obediencia, de sacrificio y de aflicción. Y aunque podamos pensar en Job, que también es uno de los casos que cuando nosotros hablamos de aflicción es el primero que nos viene a la mente. Aunque vemos en Job que lo perdió todo, ahí en Jesucristo él perdió, obviamente, pero Jesucristo ganó. Y no estoy diciendo que Jesucristo perdió. Jesucristo, podemos decir que ese es el rey invicto. Quizás perdió la corona momentáneamente, y me refiero a esta corona humana que le habían puesto, pero no era una corona únicamente de espinas. A veces hasta los propios discípulos quedaron consternados. Ellos, cuando Jesucristo muere, se sintieron hasta desamparados, y podemos encontrar en el relato de Lucas, cuando vemos ahí en el Evangelio, cuando iban de camino a Emaús, ellos se sintieron, bueno, tú eres el único que no sabe, ¿verdad? En aquel encuentro que tuvieron, tú eres el único que no sabe qué es lo que ha acontecido. Ellos quizás pudieron sentirse desamparados porque su rey había muerto. Pero hermanos, quiero decirte algo, Jesucristo es el rey invicto, el rey de la gloria. Él no ha perdido, y en la cruz, aun cuando parecía que todo estaba perdido, cuando pudiéramos decir que metafóricamente Satanás se gloriaba y se golpeaba el pecho viendo a Jesucristo morir en la cruz, ni siquiera la muerte, ni siquiera la tumba pudo retenerlo. Así que hermanos, en esta mañana podemos pensar en lo siguiente: si estamos afligidos, no tenemos un ejemplo mejor que el que hallamos en Jesucristo. En Jesucristo hallamos el máximo ejemplo de lo que es pasar la prueba de la aflicción y seguir adelante. Mi querido hermano, yo no sé cuáles sean tus preocupaciones. Yo recientemente, en estos días, he estado enfermo. Estuve pasando cólicos nefríticos, un dolor insoportable. Mis hijos también estuvieron enfermos y fueron momentos difíciles de aflicción, pero también fueron momentos en los cuales pude experimentar que la oración eficaz del justo puede mucho. Pude experimentar hermanos y compañeros de oración sosteniéndonos, tanto a mí como a mi familia. Y sabemos que la aflicción, ¿qué hizo? Llevarme a orar más, a depender más de Dios. Y precisamente, hermano, porque hay cosas materiales que no se comparan con las riquezas que tenemos en Cristo.
nada de lo que tenemos en esta tierra corruptible, ni nuestro hogar, ni nuestras posesiones, ni siquiera la ropa que tenemos, nada, absolutamente nada, se compara con las riquezas de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y el ejemplo de los macedonios a veces me hacía recordar a la iglesia en Cuba. La iglesia en Cuba es una iglesia sufrida, hermanos, de múltiples maneras, pero sobre todo porque es una iglesia que pudiéramos decir económicamente no tiene mucho que aportar. Es por eso que en mi nación, por ejemplo, no ha prosperado de alguna manera, por lo menos no ha tenido victoria el evangelio de la prosperidad. Y podemos decir desde aquí, aleluya, ¿no? Gloria al Señor por eso. Y quiero decirte que obviamente las razones son obvias. Una nación de tanta pobreza y más pobreza, hermano, quiero decirle, más pobreza espiritual que pobreza económica, aunque obviamente la pobreza económica aquí también existe. Pero, ¿qué es lo que pasa? La iglesia, a pesar, veo un paralelo entre la iglesia de Macedonia y la iglesia cubana, porque a pesar de las aflicciones, de las cosas que uno puede experimentar a diario, son hospedadores. Eran hospedadores los macedonios, eran hospitalarios, pero también eran dadivosos, y así pasa nosotros en Cuba. Y recuerdo que en otras ocasiones, y no quiero diluirme mucho en historias, pero recuerdo que en la primera vez que salí de Cuba, yo comentaba con los hermanos en Colombia y les decía, bueno, en Cuba si tú, por ejemplo, te quedas sin azúcar o sin sal en la casa, tú puedes ir a la casa del frente o a la casa de al lado, quizás con personas con las cuales no tengas mucha confianza de tus vecinos, y te puedes decir, me puedes dar un poco de azúcar, un poco de sal para terminar la cocina, y te lo dan, no te lo niegan. Y es muy curioso cómo nosotros podemos experimentar eso. ¿Por qué razón? Porque la misma necesidad nos ha llevado a ser compañeros, a poder ayudarnos unos a otros mutuamente, porque realmente la necesidad que experimentamos es muy grande, pero también hemos visto en eso una victoria. Hemos visto cómo a pesar de las necesidades nosotros podemos ser dadivosos. Y obviamente me refiero en un sentido mayoritario. Siempre hay personas que no lo hacen, como es normal que ocurra. Pero realmente la necesidad muchas veces nos lleva a ser dadivosos, y eso es una transformación preciosa en el corazón. A veces nosotros encontramos personas con mucho dinero, y nosotros decimos, bueno, esta persona con este capital que tiene no pudiera ayudar a cambiar la mentalidad de otras personas, porque no se trata únicamente de que con el dinero que uno tenga uno les resuelve el problema a otros, no, sino enseñarle a otros cómo resolver sus propios problemas para que puedan salir adelante. Y estas personas con tanto dinero y no pudieran hacer un poco más con lo que tienen, sin embargo otros con menos, en comparación o en proporción, hacen mucho más. Y resulta ser, mi hermano, que cada uno de nosotros tiene mucho que aportar. La iglesia, Dios es el que la sostiene. Y cada domingo, en el tiempo de nuestra iglesia, en el cual adoramos al Señor por medio de los diezmos y las ofrendas, imagínese usted que es una lucha para la iglesia en Cuba soltar de su bolsillo y darlo en un canasto donde a veces las personas dicen, bueno, no sé a dónde va a parar este dinero, ¿no? Y eso es una lucha y es una batalla, pero como siempre le digo a los hermanos, esto es un acto de adoración. Y quiero decirle por qué, porque Dios es el dueño del oro y la plata. A Dios no necesita que nosotros le demos directamente, porque bueno, Dios se va a quedar sin dinero si nosotros no damos. No, Dios es el dueño del oro y la plata. Esto es un acto de adoración, un acto donde nosotros depositamos nuestra confianza en el Señor, sabiendo que Dios nos sostiene a nosotros y también sostiene a su iglesia. Y ser una iglesia dadivosa, hermanos, donde quiera que tú te encuentres, independientemente de la iglesia en la que tú te congregues, tú puedes ser parte para que tu iglesia sea una iglesia dadivosa, como este ejemplo de los macedonios, para que tú puedas decir, oye, vamos a ser de bendición. Y quizás no sea la visión total de la iglesia, quizás hayan otros planes, quizás hayan otros proyectos, y gloria al Señor por eso, ¿no? Que el Señor guía a su pueblo, pero tú puedes ser parte, tú puedes unirte, tú puedes enseñar a otros que es necesario bendecir y ser de bendición a las personas que están a tu alrededor, ser de bendición a tu iglesia local.
Y vemos cómo el Señor, mi hermano y mi querida hermana que estás aquí en esta mañana, el Señor bendice y respalda a su iglesia. Nunca te olvides de esto. Dios es el dueño del oro y la plata, del dinero que tú pones en el cesto, en los diezmos y las ofrendas, como se le llama habitualmente. Él es el dueño de eso, pero también es el dueño de lo que tú tienes en tu cartera. Pero es el dueño de lo que tú tienes escondido en tu casa, abajo de la cama, no sé dónde lo guardes, o en una gaveta, o adentro de una ropa. Pero también es el dueño de tu cuenta en el banco. El Señor es el dueño del oro y la plata, hermanos. Y tú y yo sencillamente tenemos que ser administradores. Tú y yo tenemos que ser personas que tengamos en nuestro corazón el deseo de bendecir a otros. Y ser tú y yo como individuos y parte del cuerpo de Cristo, hermanos que están concentrados en ser dadivosos. Tengamos en consideración este ejemplo de la iglesia de Macedonia. Aún la aflicción, hermanos, puede sacar lo más precioso que podamos tener en nuestro corazón. Aún en la aflicción Dios puede dar forma a nuestro corazón para que el Señor Jesucristo pueda resplandecer ahí en nosotros. Nosotros somos sal y luz, no podemos olvidar quiénes somos. Tú y yo somos sal y luz. Y dice, aquí el autor del devocional tiene 5 aspectos, 5 observaciones que él hace. Y dice que estos macedonios se dieron a sí mismos al Señor. Segundo Corintios 8:5, ¿verdad? Dice también que su generosidad fue simplemente una expresión de su devoción a Cristo. Como Señor de todas las cosas, Él gobernaba sobre sus finanzas. Es decir, de alguna manera, el Señor, dueño de todas las cosas, Él gobernaba las finanzas de los macedonios. Pero quiero decirte algo, Dios también gobierna sobre tus finanzas. Y si quizás hoy te está faltando el dinero, no te asustes, porque no te voy a hacer una exhortación de la prosperidad, pero confía en el Señor. Y no te estoy diciendo que confíes en que Dios te lo va a multiplicar. No te estoy diciendo eso. Estoy diciendo confía. Confía en lo mucho que Dios te ha dado, pero confía también en aquello que te falta. Y no me refiero a que sea en la cosa, en el hecho en sí, sino que confíes en Dios. Por alguna razón estás como estás. Por alguna razón estás quizás con escasez. Dios quiere y Dios está trabajando en tu corazón. Confía únicamente en Él. Porque si nosotros ponemos nuestro corazón en las cosas de este mundo, hermano, vamos a ir por el camino incorrecto. Dios quiere que Dios nos hagamos tesoros celestiales. Que nosotros no estemos preocupados como aquellos que cuando Jesús multiplicó los panes y multiplicó los peces, había muchas personas detrás de ellos, pero como dice Juan capítulo 6, estaban detrás del alimento que perece. Pero bienaventurados, hermanos, cuando tú y yo estamos detrás del alimento que a vida eterna permanece. Así que si tú estás en esta mañana batallando de alguna manera con la aflicción o con la aflicción que provee la escasez, el ejemplo de los macedonios es un ejemplo maravilloso. Descansemos en Dios y seamos generosos, porque siendo generosos estamos demostrando al Cristo que tú y yo tenemos, al Cristo que se entregó completamente en la cruz del Calvario para que tú y yo tuviésemos vida y vida en abundancia, como dice Juan 10:10. Así que si vamos a ver, no podemos tener otro ejemplo que el del mismo Señor, que no escatimó ni siquiera a su propio Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así que si estamos batallando, cuando llegue esa duda, ese momento quizás de confusión, de no sabemos cómo vamos a actuar, qué vamos a hacer, cómo proceder, considera a Jesús. Considera a Jesús. Él es nuestro máximo ejemplo. Él es nuestro máximo ejemplo. Dice también que estos macedonios dieron en respuesta a la gracia de Dios que había sido dada en las iglesias de Macedonia. Qué precioso. Quizás no era una gran cantidad de dinero, pero el ejemplo de ser una iglesia
pobre, de ser una iglesia quizás en aflicción, y ser una iglesia dadivosa, una iglesia generosa era un gran ejemplo. Quizás tú piensas que necesitas tener mucho, o quizás yo recuerdo cuando era niño, yo recordaba muchas veces, yo decía, ojalá yo pudiera tener mucho dinero para ayudar a muchas personas. Y la realidad de nuestro corazón es que mientras más tenemos, menos queremos dar. Inicialmente eso es lo que pasa. Mientras más tenemos, a veces menos queremos dar. O por lo menos la batalla para dar se hace más grande. Así que, hermanos, tengamos un corazón generoso. Un corazón que da. El Señor es bueno. El Señor es bueno. Y tú y yo tenemos mucho, pero mucho más de lo que merecemos. Nacimos verdaderamente desnudos y no trajimos nada a este mundo. Nada. Pero quiero decirte, la gente dice, no, nada nos vamos a llevar. Sí, nada material nos vamos a llevar. Pero nos podemos llevar con nosotros de este mundo, y lo digo obviamente metafóricamente, nos podemos llevar de este mundo algo muy interesante. Haber servido a Cristo con todo nuestro corazón. Haber servido al Dios que nos lo ha dado todo, que nos ha dado este día de vida, el Señor que nos dio la ropa que tenemos. No trajimos absolutamente nada. Por lo tanto, todo de ese día en adelante es ganancia. Si tenemos una casa, si tenemos un techo, si tenemos una cama, una escuela, un peso en el bolsillo, es ganancia, hermanos. Por eso tenemos que ser agradecidos a Dios constantemente. Y si la aflicción es lo que te lleva a volcar tus ojos a Jesús, gloria al Señor. Charles Spurgeon decía, bendita la ola que me lanzó contra la roca. ¿Verdad? Y qué bueno que cuando quizás nosotros estamos o creemos que vamos con la mar tranquila, cuando viene esa tormenta, y cuando esa tormenta nos lleva a la roca y vamos a usar la roca como Cristo, gloria al Señor, hermanos. Bendita esa ola que nos ha llevado a los pies de Cristo. Bendita esa aflicción, quizás esa escasez económica que nos ha llevado a confiar más en Dios. Y cada uno, hermanos, de los cubanos, vamos a decirle cubanos nobles, cubanos de a pie, que tenemos que vivir cada día abriendo nuestros ojos y pensando, oh Señor, ¿qué voy a comer hoy? Quiero decirte, hermanos, que damos gracias a Dios porque si algo ha aprendido la iglesia cubana es a confiar en el Señor, a confiar en el Señor, a vivir un día a la vez, a decir gracias Dios por lo que tengo y gracias también, Señor, por lo que no me has dado. Así que en esta mañana quiero animarte para que pienses, si estás batallando en tu corazón y necesitas ser dadivoso, ríndete a los pies de Cristo, busca el rostro de Dios y ten presente el ejemplo de Dios que no escatimó a su propio Hijo y el ejemplo que tenemos en la iglesia de Macedonia. Hermano, dice que ellos dieron más allá de sus posibilidades. Qué gran ejemplo, ¿verdad? Más allá de sus posibilidades. Es decir, ellos no dieron de algo que quizás les sobraba o tenían extra. Ellos dieron más allá de lo que podían. ¿Por qué? Porque dependían de Dios, confiaban en el Señor, sabían que era para la gloria de Dios, sabían que era para que el reino se expandiera. Y esto debería hacer que nuestro corazón se encendiera, porque qué precioso, hermano, cuando tú puedes hacer esto y tú puedes ser parte de esto. Tú puedes ser parte. Y esto que pasó, este es el ejemplo de los macedonios, pero lo interesante es que tú puedes ser parte. Tú puedes ser parte de ver con tus propios ojos la expansión del reino de Dios. Dice que estuvieron dispuestos a dejar a un lado ciertos deseos legítimos para poder suplir las necesidades reales de otros. Una pregunta. ¿Has mirado tu estante, tu armario, no sé cómo le llaman, escaparate, closet? Posiblemente tengas mucha ropa y algunas de ellas que hace mucho tiempo que no te pones. Pero seguramente cuando sales a la calle a trabajar o vas a la escuela, al mercado o sencillamente sales de casa vas a ver personas que están necesitadas. Ten en tu corazón, procura decirle al Señor, Padre, moldéame y ayúdame a ser generoso. Hay personas que no tienen. Y verdaderamente a veces decimos, están así porque quieren, están así porque han caído en el alcoholismo, pero
llega. Tú eres la sal y la luz. Tú eres la persona que puede no solamente darle algo material a una persona, sino que tú eres portador, así como lo soy yo, de las buenas nuevas de salvación, de las buenas noticias en un mundo que está en caos, en un mundo que está en pánico. Tú y yo somos los portadores de la buena noticia, somos los embajadores del cielo en esta tierra. Tú y yo somos los que llevamos la palabra del Señor, aquella que liberta y trae transformación. Dice la palabra de Dios que dieron de su propia voluntad y no en respuesta a presiones externas. Nadie les estaba obligando. Y esto es maravilloso. Es ver un corazón transformado, una iglesia transformada en el Señor. Y dice también que suplicaron con muchos ruegos el privilegio, hermanos, el privilegio de dar a otros. La generosidad fue algo que querían hacer, no algo que sentían que debían hacer. Para ellos estaba completamente en ellos la necesidad, algo que les placía hacer. No era una carga, no era una obligación, no era lo tienes que hacer porque tú eres no sé quién o porque tú eres iglesia. No, queremos hacerlo, queremos ser parte, queremos ver la gloria de Dios. Y esto realmente es algo maravilloso. Y aquí hay algunas preguntas que son para nosotros hoy. Y si tienes el devocional, me gustaría mucho que en el transcurso de este día puedas meditar en esto. Dice, me estoy dando primeramente al Señor. Y esto es una comparación, ¿verdad? Que podemos hacernos. Me estoy dando primeramente al Señor. Estoy dando en respuesta a la gracia de Dios. ¿Es eso lo que dirige mi generosidad? ¿Qué dice la Escritura? Da de gracia lo que de gracia has recibido. Quizás llegas y te regalan 3 vestidos, 2 camisetas. Aquí en Cuba le decimos plover. Pero si te regalan 3 camisetas, quizás tengas otras que puedas tú regalar. Hay necesitados. Hay hermanos que quizás no tienen tus accesos económicos, pero que necesitan. Y tú puedes ser parte de bendecir, de provocar esa sonrisa por la misericordia de Dios y para su gloria. No es para que nosotros seamos la figura, las estrellas, para que esté circulando en nuestras redes sociales, en nuestras obras de caridad. No sepa una mano lo que hace la otra, ¿verdad? Sino que todo lo que tú hagas, sea de palabra o de hecho, como dice la Escritura, sea para la gloria de Dios. Así que tú tienes la oportunidad en este día, hermano, de ser de bendición a otras personas. Y puedes usar lo que Dios te ha dado para compartir precisamente las buenas nuevas. Otra pregunta, ¿estoy dando sin obligación externa, sin que me empujen ni me presionen? ¿Lo estás haciendo de esa manera? Anhelo el privilegio de servir a los santos. ¿Sabes que lo que tú haces es un privilegio? ¿Sabes que si Dios no te hubiera rescatado a ti y a mí, no sabemos qué podría ser de nuestra vida en este día? No sabemos si estuviéramos muertos, presos, enfermos, abandonados a nuestra suerte, como decimos coloquialmente, tirados quizás en un parque, o quizás moralmente correctos, pero alejados de Dios. Hermano, que nuestra esperanza radique únicamente en el Señor. Y seamos nosotros portavoces de esa esperanza en un mundo en caos. El mundo está afligido, el mundo está desordenado. La gente quiere vivir su vida como le parece, no quieren saber de Dios. Pero tú y yo tenemos la oportunidad de proclamar a nuestro Señor Jesucristo y que otros abracen la esperanza que tú y yo tenemos. Eso es un privilegio. Eso es un privilegio que tú y yo tenemos. Mi hermano, medita en estas preguntas. Medita en estas preguntas. Y sabemos, por lo que reporta la segunda carta a los Corintios, que hubo transformación en la respuesta a la respuesta de aquella primera carta, muy correctiva, llena de problemas estaba la iglesia de los Corintios. Pero Pablo se gozaba porque hubo avance, hubo progreso. Y dice la Escritura, dice el devocional, sin embargo, sí podemos, ya en el último párrafo, sí podemos estar seguros de que Dios quiere que respondamos con una inversión fiel y gozosa en las cosas eternas.
Un día todos nos presentaremos ante Él y nada de lo que ofrece seguridad terrenal, ya sea cuentas de ahorro, inversiones inmobiliarias, fondos de pensiones, nada de eso significará, es decir, nada de eso tendrá ningún valor. Si tus tesoros y mis tesoros están en esta tierra se van a quedar. Porque donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Y decía Juan Calvino que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Nosotros vamos a querer de una manera u otra tener el control. Nosotros de una manera u otra no vamos a querer desapegarnos de las cosas, de nuestras posesiones, de nuestras riquezas, incluso de nuestra propia familia, incluso de nuestra propia vida. Donde esté tu tesoro, hermano, allí estará tu corazón. Si tu tesoro está en las cosas de arriba, si tu tesoro está en la eternidad, en Cristo, en las bendiciones espirituales que Cristo te ha dado e incluso en las bendiciones que tú sabes que tienes por ser un hijo de Dios. Si tu tesoro está ahí, tu vida va a vivir en consecuencia. Pero si aún siendo cristiano estás batallando con los ídolos que surgen constantemente en nuestro corazón, quiero decirte, estás en el camino. Estás batallando porque nuestra vida en Cristo Jesús es una batalla contra nosotros mismos, en primer lugar, y después en contra de Satanás y sus artimañas. Pero quiero que sepas que la primera lucha eres tú contra ti mismo y soy yo contra mí. Y naturalmente, hermano, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no percibíamos esa lucha, pero una vez que hemos reconocido a Cristo, sabemos lo que esto implica. Así que, hermano, invirtamos, porque, lo que invertimos en el reino siempre es ganancia. Si tú inviertes tu tiempo, has ganado. Si tú inviertes tus horas, tus recursos en el Señor, has ganado. No lo hagas como un chantaje. No inviertas en Dios como un chantaje esperando que Dios te multiplique y te dé mucho más de lo que tú has invertido. No, porque tú no estás en capacidad de hacer un chantaje a Dios. Nosotros no tenemos por qué decirle, Dios, yo te voy a dar 10 pesos porque yo sé que tú me vas a dar 30. O Señor, yo te voy a dar mi bicicleta porque tú me vas a dar un Lamborghini. No, eso es un error. Nosotros damos porque Él es nuestro dador. Todo lo que tenemos ha venido de Dios. Es el Señor. Así que, hermanos, en esta mañana quiero animarte a que confíes en el Señor. Confía únicamente en el Señor. No confíes en las cosas materiales. Experimenta la dicha de tener un corazón generoso. Quiero decirte que eso hay que construirlo. Hay que trabajar en nuestro corazón. Hay que trabajar con el Señor en su palabra. Pedirle al Señor que nos saque de nuestra zona de confort. Señor, ayúdanos. Señor, fortalécenos para que podamos, Dios mío, servirte. Qué gran ejemplo tenemos en esta iglesia de Macedonia. Tal era así que Pablo se lo decía a los corintios. Hermano, estás siendo dadivoso. Estás aún en la aflicción, confiando en el Señor, en el Dios que te ha provisto. Estás confiando que más que el dinero, más que tus posesiones, es Dios el que te ha sostenido. Es Dios el que te ha bendecido con conocer a Cristo. Descansa en el Señor y tenga un bendecido día para su gloria. Que Dios te bendiga mucho en esta mañana. Amén. Así que, hermanos, de esta manera cierro lo que es la enseñanza del devocional, pero quisiera saber si hay alguna pregunta, algún comentario, algo que algún hermano quisiera aportar. Bueno, pues puede levantar su manito y puede compartir. Si alguno de ustedes quisiera hacer algún comentario, algo, bueno, pues puede hacerlo. Mi hermana Carolina. Gracias, mi hermana. Gracias, pastor. Buenos días. Bueno, primeramente, pues agradecerte por la enseñanza, realmente edificante y confrontante como siempre. Y bueno, varias cosas que me quedaban en el corazón y es una, que incluso nosotros mismos, estando mira en este devocional, no estamos pendientes de las necesidades de nuestros hermanos con los que compartimos acá. Y bueno,
no nos habíamos enterado que estabas enfermo, que tu familia, ¿cierto? Entonces, eso también que nos lleve, hermanos, a que todos estemos pues pendientes los unos de los otros también. Y, y pensaba también en lo que tú decías, de que muchas veces las fuertes aflicciones nos llevan a Cristo, ¿no? Y tuviste una frase de Spurgeon, y creo que todos hemos aprendido de alguna manera, pero yo recuerdo, así una pequeña anécdota, cuando mi madre murió, ella fallece de cáncer. Y yo no quería saber de nadie, yo solo quería llorar y estar como sola en mi cuarto llorando. Pero de alguna manera mi madre muere y el día siguiente y el día siguiente, gente que se le había predicado en el cancerológico y gente que conocía que mi mamá ha fallecido, mira, mi papá está enfermo, mi hermano está enfermo, ven a hablarles. Y Wow. yo solo decía, ¿yo qué les voy a decir si yo estoy destrozada, sí? Y, y fui, o sea, literal, fui como a hablarles del evangelio, pero en ese momento puedo reconocer que yo hablaba de algo que estaba totalmente alejado, que yo veía tan distante porque yo me sentía como derrotada, como, no sé cómo explicarles. Pero luego entendí el medio que Dios nos da y cómo el dolor es tan maravilloso, hermanos, porque en ese proceso mi corazón sanó. Y yo decía como, rayos, o sea, no duele como me dolía antes, ¿sí? Y yo no entendía, pero luego vi que el Señor, cuando me permitió predicar su evangelio, y yo solo peleaba con él porque decía, Señor, ¿por qué? O sea, déjame llorar en paz, decía yo, toda atrevida. Pero, pero mira que en ese proceso que el Señor nos permite en las pruebas, siempre es para glorificarlo a Él. Y claro que sí es permitido llorar, pero esta aflicción que tú estás pasando también cómo está impactando a otros, porque siempre hay personas que están viendo cómo nos estamos comportando en esa aflicción que pasamos, ¿sí? Porque es allí donde se ve realmente nuestra fe. Y generalmente siempre van a haber personas que dicen, no que eres cristiana, ¿por qué te está pasando esto? Como tú decías. Y es como si nosotros estuviéramos, no sé, en una supernube que no tenemos derecho a llorar o a que nos pasen cosas malas por el falso evangelio que se tienen en la cabeza o las ideas extrañas. Pero, o sea, solo les quise comentar esto porque me recordabas esa oportunidad y desde ahí yo aprendí que realmente, pues bendita lágrima que me lleva a los pies del Señor y qué bendición las pruebas, que muchas veces nosotros siempre he dicho que no vienen envueltas en papel regalo, entonces no las vemos como bendición, pero todo lo que nosotros pasamos, incluso lo que tú decías, la escasez, el Señor sabe que si tuviéramos, como tú dices, dinero, ¿qué estaríamos haciendo con él? Y cómo estaría nuestro corazón lejos de él. Entonces, agradecer al Señor y no solo esto, sino pedirle al Señor que nos dé corazones enseñables y que nos permita entender que Él está moldeando nuestra vida. Yes. Y creo que la forma de mirar nuestras aflicciones y lo que pasa cambiará totalmente, incluso la forma en que respondemos a Él, porque muchas veces, como dice en Segunda de Crónicas, Señor, no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. Y eso es lo más importante. Así que, mi hermano, muchas gracias por Gracias. recordarnos estas verdades que muchas veces olvidamos. Y bueno, Dios nos permita realmente ir a Él constantemente y ser cristianos genuinos. Solo Amén. eso. Gloria a Dios. Gracias, mi hermana. Mi hermana María Élida levantó su manito. Sí, muy buen día, pastor, que Dios lo continúe bendiciendo y guardando. Hermana. Pasa lo siguiente, nosotros somos muy dados a vivir quejándonos, Ujú. que nos duele esto, que nos duele aquello, pero no nos alcanzamos a imaginar que otros están peores que uno, que Yes. están sufriendo más que uno y uno ni cuenta se da. Y Yes. somos especialistas en vez de darle alabanza al Señor, todos los días le damos quejabanza. Así es. Así.
tendemos a contentarnos con lo que tenemos. Si tenemos salud, malo. Si no la tenemos, pues imagínese. Sí, así es. Debemos exclamar al Señor para que cada día nos dé ese entendimiento, ese conocimiento de saber que Él es suficiente para nosotros. Que el dolor que nosotros sintamos, Jesucristo lo sintió peor. Y yo cada que me duele mi cuerpo, me duele alguna parte, digo, Señor, esto no es nada comparado a lo que tú sufriste. Y peor. Ese es mi pequeño aporte. Que Dios los guarde a todos. Mi hermana, así es, mi hermana. Gloria al Señor. Gracias, muchas gracias. Gracias por su aporte. Así que si algún hermano más quisiera compartir algo, y si no, alguno de ustedes, que por favor. Hermano, Muy bien, muy perdón, bien. hay Adelante. algunos comentarios en el chat. Sí. Ajá, de aquí no los veo, mi hermana. ¿Sabes? No, Si puede. déjame yo los Sí, leo. perfecto, El sí. hermano Carlos Vargas nos dice: ser rico no es malo, pero sí riesgoso. Podemos olvidarnos y cambiarlo por Dios. Las Wow. riquezas no son malas, son neutras. Malo es nuestro corazón que las ama porque dan poder y nos dan una falsa seguridad, pensando que el dinero lo puede comprar todo y que ésta nos dará la felicidad. Nada más alejado de la realidad. Examinémonos esta antigua reflexión. El dinero puede comprar una casa, pero no un hogar. El dinero puede comprar un reloj, pero no el tiempo. El dinero puede comprar una cama, pero no un sueño. El Ujú. dinero puede comprar un libro, pero no el conocimiento. Con dinero podemos comprar comida, pero no apetito. Con dinero podemos comprar adornos, pero no belleza. Con dinero podemos comprar medicinas, pero no salud. Con dinero podemos comprar diversiones, pero no felicidad. Con dinero podemos comprar una iglesia, pero no el cielo. Wow. Las dos blancas ofrendas por la viuda, a pesar de su escasez, representa la fe pura, la devoción y la espiritualidad absoluta. Un ejemplo de cómo la generosidad no depende de la abundancia, sino de la disposición a sacrificarse y confiar plenamente en la providencia divina. Amén. Y finalmente nos dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecer al uno o amar al otro, o estimar al uno y menospreciar al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Todos tenemos garantizada la aflicción, creyentes y no creyentes. Es el medio que el Señor usa para formarnos y acercarnos a Él. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es lo que Aleluya. nos quiere decir. Gloria al Señor. Excelentes aportes, mi hermano Carlos. Gloria a Dios. Gracias. Gracias por eso. Aleluya. Así que, hermanos, hemos terminado y, bueno, pues decimos todos juntos el lema, ¿verdad? Firmes y adelantes, huestes de la fe. Sin temor alguno. Por alguno. Que Jesús nos bendiga. Aleluya, hermanos. Les deseo que pasen una bendecida mañana y un día excelente para la gloria de Dios y que en todo podamos darle la gloria al Señor. Amén. Que el Señor nos ayude. Muchas bendiciones, hermanos. Nos vemos pronto con la ayuda del Señor. Bendiciones, saludos. Gracias, Pastor Félix, igual para su reino. Gracias, mi hermano. Saludos para ti también. Bendiciones, hermanos. Saludos, bendiciones.